Hola, hola para todos los que me están viendo. En este video les voy a explicar lo relacionado con la liquidación de un contrato de trabajo. Para liquidar un contrato de trabajo hay que tener en cuenta tres cosas importantes. Em, se deben liquidar o calcular los siguientes conceptos. El primero, la indemnización. Hay que tener en cuenta indemnización cuando es despido sin justa causa, procede la indemnización, ¿sí? Cuando es un despido eh, sí, que no está dentro de las justas causas permitidas por el Código Sustantivo de Trabajo. El segundo, hay que hacer la liquidación de las prestaciones sociales desde la última vez que se pagaron hasta la fecha de retiro o de despido del empleado. Y hay que tener en cuenta la liquidación de la nómina del mes en el cual la persona se despidió o se retiró. Bueno, entonces la primera parte que es lo relacionado con la indemnización de contrato, ya tanto a término fijo como a término indefinido, los invito a que miren los videos relacionados sobre el tema, que también están cargados aquí en el canal, y ya yo procedo con la parte de la liquidación de prestaciones sociales y la liquidación de nómina. Personas se le van a pagar las prestaciones sociales. Entonces, prestaciones sociales, llámese cesantías, intereses de cesantías y prima de servicios. Las vacaciones no son consideradas como prestaciones sociales, pero de igual manera, pues se le deben cancelar a una persona cuando se le liquida el contrato. Entonces, vamos a ver rápidamente acá el concepto de cada una y la fórmula. Entonces, recuerden que las cesantías, entonces la persona, el trabajador tiene derecho a un salario, ¿sí? A un salario mensual por año trabajado. Es decir, si la persona trabaja los 360 días del año, tiene derecho a un salario mensual, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el periodo de las cesantías comprende desde el 1 de enero, fíjense, aquí se los puse, el periodo de las cesantías comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Sí, ese es el periodo de las cesantías. Que ya, pues en Colombia hay plazo de pagar esas cesantías en los fondos de cesantías y de pensiones a partir del 1 de enero del siguiente año al 14 de febrero del siguiente año. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ahorita se pagaron, se acabó de liquidar cesantías del 2021, ese 31 de diciembre del 2021, y esas cesantías del 2021 tenían plazo para pagarlo las empresas hasta el 14 de febrero del 2022. ¿Listo? Bueno, eh, los intereses, bueno, y la fórmula, aquí se la tengo. Entonces, la fórmula son días trabajados por salario mensual. Hay que tener en cuenta que acá se tiene en cuenta el auxilio de transporte, salario mensual más auxilio de transporte, ¿sí? Ahí no se lo puse, pero sí se tiene en cuenta, más auxilio de transporte. ¿Sí? Ahí se los puse entre paréntesis para tenerlo en cuenta. Bueno. Listo, los intereses de cesantías ocurre lo mismo, entonces se pagan los intereses, en este caso es un porcentaje, se paga el 12% sobre el valor de las cesantías por año trabajado, es decir, si la persona trabajó los 360 días del año, tiene derecho al 12% de las cesantías, si trabajó menos, pues se hace el cálculo. El periodo de los intereses de cesantías, ahí está, también es del 1 de enero al 31 de diciembre, y pues aquí está la fórmula. La fórmula es también los días trabajados por el 12% por el valor de las cesantías dividido en 360. La prima de servicios también se paga un salario. Recuerden que, bueno, en este caso la prima de servicios es digamos que el mismo concepto. Se paga un salario mensual por año trabajado. Si la persona trabajó los 360 días, tiene derecho a un salario mensual por año trabajado. Pero la diferencia de la prima con las cesantías es que la prima se paga en los meses, en los meses de junio y de diciembre, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que para la prima de servicios hay dos periodos. El primero que corresponde del 1 de enero al 30 de junio y el segundo periodo que comprende el 1 de julio al 31 de diciembre. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso.
Y pues la fórmula, aquí es la misma, días trabajados por salario mensual, ahí también hay que tener en cuenta el auxilio de transporte, salario mensual más auxilio de transporte en caso de que haya, ¿sí? Más auxilio de transporte y en 360. Bueno, y finalmente las vacaciones hay que tener en cuenta dos cosas. Una cosa es cuando se liquidan las vacaciones en un contrato de trabajo, es decir, cuando se pagan, y otra cosa es las vacaciones cuando se disfrutan. Las vacaciones cuando se pagan, aquí les puse, cuando las vacaciones se pagan, es decir, se termina el contrato de trabajo, se le van a pagar las vacaciones a la persona, pues se tienen en cuenta que son 15 días por año trabajado, ¿sí? Entonces, trabajó un año, tiene derecho a 15 días de pago por las vacaciones. Es muy diferente las vacaciones cuando se disfrutan. Las vacaciones cuando se disfrutan, digamos, cuando la persona cumple el año de trabajo, el año completo laboral, entonces tiene derecho a 15 días hábiles, ¿sí? Tiene derecho a 15 días hábiles por año trabajado. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos bueno, acá yo les tenía un pequeño ejemplo, hacemos un cálculo, digamos que la persona empieza a disfrutar sus vacaciones el 7 de abril del 2022 y solo trabaja de lunes a viernes, hay que contar esos 15 días solamente de lunes a viernes, ¿sí? Entonces entonces agarramos el calendario de abril, ¿cierto? Agarramos el calendario de abril y solamente vamos a contar desde el 7 de abril, pero solamente vamos a contar de lunes a viernes, ¿sí? Para lo cual, entonces, por acá lo hago rápidamente. Sí, entonces más o menos el 27 de abril estaría terminando sus vacaciones, ¿sí? Si contamos los 15 días hábiles. Los invito a que ustedes allá desde sus casas hagan el conteo en el calendario. Si nosotros nos vamos a contar cuántos días calendario fueron 21 días calendario, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, que unas cosas las vacaciones cuando se pagan y otras cuando se disfrutan. En este caso, en la liquidación de contrato, se van a pagar las vacaciones, o sea, se pagan. ¿Listo? O sea, vamos a tomar en cuenta este primer rango. Y la fórmula es la siguiente, días laborados por salario mensual dividido en 720. Acá no se va a asumir el auxilio de transporte por una simple lógica, y es que la persona cuando tiene vacaciones no va al trabajo y por lo tanto pues no hay derecho o no cabe derecho al auxilio de transporte. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos con el mismo ejemplo de nuestro empleado anterior, de las condiciones anteriores, y vamos a liquidar las cesantías, intereses, prima y vacaciones para esta persona. Entonces tenemos el mismo sueldo mensual, 1.200.000, el mismo auxilio de transporte. Entonces la suma de estos dos nos da 1.317.172. Recuerden que para las cesantías hay que tener en cuenta esas dos sumas. Esa suma. Lo mismo, las mismas condiciones. La persona inició contrato de trabajo el 20 de enero del 2012 y la despidieron el 16 de junio del 2022, ¿sí? Pero resulta que para efectos de hacer el cálculo de las cesantías, vamos a tomar en cuenta que las cesantías se pagaron en sus periodos correspondientes. Entonces recuerden que decíamos que el periodo de las cesantías comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Es decir, vamos a tener en cuenta para calcular las cesantías la fecha del 1 de enero del 2022. Es decir, vamos a tener en cuenta que a la persona se le deben las cesantías del 1 de enero del 2022 al 16 de junio del 2022. Aquí nos estamos yendo una fecha en el futuro, pero es para hacer con cálculos actuales, el cálculo con valores actuales. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta del 1 de enero al 16 de junio del 2022, agarramos un calendario y contamos los días que hay del 1 de enero al 16 de junio del 2022, ¿sí? Recuerden que tenemos que tener en cuenta que son fechas de 30 días, entonces vamos a tener que son 166 días. Yo lo que hice fue un cálculo muy sencillo y es que tomé de enero
a mayo son 5 meses por 30 días, ¿sí? Más los 16 días de junio. Entonces, de ahí yo saco los 166. Entonces, el valor de la cesantía, ya tenemos el valor de los días trabajados, tenemos, ahora sí podemos aplicar la fórmula. Entonces, recuerden la fórmula: días trabajados por salario mensual más auxilio de transporte, dividido entre 60. Aplicamos la fórmula, que es la que está acá. Entonces, lo mismo. Días trabajados por sueldo mensual más auxilio de transporte, que es este valor, dividido entre 60. Y ese es el valor de las cesantías. Los intereses de cesantías, también aplicamos la formulita. Entonces, recordemos la fórmula. Entonces, sería días trabajados por 12% por cesantías, por el valor de las cesantías, dividido entre 60. Aplicamos la fórmula, ¿sí? Entonces son días trabajados, que fueron 166 por 12%, ¿sí? Por el valor de las cesantías, que es el que acabamos de determinar, dividido entre 60, y ese es el valor de los intereses de cesantías que se van a pagar al trabajador. La prima de servicios. Aquí la prima de servicios hay que tener muy en cuenta, muy presente. Para efectos de este ejercicio, va a ser también el 1 de enero. ¿Por qué? Porque fíjense que la persona se está retirando de la empresa el primer semestre del año, ¿sí? Entonces recuerden que para la prima de servicios hay dos periodos. Uno que comprende el 1 de enero al 30 de junio y otro que comprende el 1 de julio al 31 de diciembre. Entonces, en este caso, como la persona se está retirando el primer semestre, pues tomamos como fecha inicial 1 de enero. Pero si la persona se estuviera retirando en el segundo semestre, ejemplo, el 20 de agosto, hay que tomar en cuenta la fecha de inicio del segundo semestre, que es el 1 de julio. En este caso, pues vamos a tener 1 de enero, ¿sí? Entonces, aquí lo mismo, entonces es la misma fecha, entonces los días trabajados son también 166, y fíjense que en este caso, pues va a coincidir el valor de la prima con las cesantías. No siempre va a ser así, vuelvo y le repito, hay que tener en cuenta el periodo en el que, la fecha en el que se retira la persona de la empresa para mirar el periodo. Entonces acá aplicamos también la fórmula, ¿sí? Que habíamos hablado antes, y ahí nos da el valor. ¿Listo? Entonces aquí sí, aplicamos la fórmula. Las vacaciones. Entonces, aquí en las vacaciones tenemos, bueno, aquí en las vacaciones la base son 1.200.000, ya no vamos a tener en cuenta el auxilio de transporte. Aquí cambia la fecha de inicio. ¿Por qué? Préstenme atención acá un segundo. Entonces, enfoquémonos acá en esta parte, y es que recuerden que la persona tiene derecho a vacaciones al año trabajado, ¿sí? O sea, al año completo de trabajo. Entonces, recordemos que la persona, su inicio de contrato, que está por aquí arribita, su inicio de contrato fue el 20 de enero del 2012. Es decir, la persona se le cumple año trabajado hasta el 19 de enero de cada año, ¿sí? O sea, cada 19 de enero cumple un año trabajado, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir que la persona tiene derecho a empezar a disfrutar sus vacaciones a partir del 20 de enero de cada año, ¿sí? Empieza a disfrutar sus vacaciones. Por eso, en este caso, tomamos como fecha de inicio es 20 de enero del 2022. Entonces, acá tenemos en cuenta de que la persona inicia año laboral para efectos de vacaciones el 20 de enero del 2022. Lo mismo la despiden el 16 de junio del 2022. Entonces, vamos a contar cuántos días hay de acá a acá. A mí siempre me gusta hacer esto con calendario en mano, ¿sí? Más que con las fórmulas en Excel, de igual manera lo pueden utilizar. Entonces, mire, fíjense que yo lo hice con calendario en mano. Entonces, primero conté los 11 días del mes de enero. ¿Por qué 11 días? Porque si contamos del 20 al 30, son 11 días, ¿sí? Entonces, arrancando desde el 20, porque son 30 menos 20 son 10, y debemos contar el día en el que arrancamos, son 11. ¿Listo? Más 4 meses por 30 días, porque 4 meses los correspondientes a febrero, marzo, abril y mayo, ¿sí? 4